Hola damas y caballeros, hoy vamos a hablar sobre Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco, vivió en el 1889, murió en el 1951. Hoy hablaré en específico de su teoría de conocimiento y del lenguaje. El objetivo de Wittgenstein fue iluminar el motivo del lenguaje, qué significa el lenguaje y la conexión del lenguaje al conocimiento. Fue un proyecto que hizo de manera completamente diferente en sus dos diferentes trabajos. El primero, que es el Tractatus, y el segundo, que es Investigaciones Filosóficas. Esto no era parte del video, pero parece que hay un pavo por allá. Eso, Descartes diría que es una máquina. Y ya se fue. La influencia más grande de Wittgenstein es Bertrand Russell y su libro sobre los principios de matemática, en el que él concluye de que la matemática y la lógica son esencialmente idénticas. Lo que inspira a Wittgenstein, específicamente de Russell, es la pregunta de cuál es la relación entre el lenguaje y la cosa a la que el lenguaje se refiere. O sea, es una pregunta sobre el lenguaje y el mundo en sí. ¿Qué conexión tienen estas dos cosas? Al principio Russell pensó de que era una relación de denotación. O sea, el lenguaje denotaba a algo en el mundo en sí. El problema con la teoría esta es de que hay muchas palabras que denotan algo que en sí no existe. Es decir, si yo digo la palabra dragón o sirena, es una cosa que no existe. Pero acorde a esta teoría de la denotación, le da un peso metafísico a la palabra. Y en sí le da un peso metafísico en el mundo a lo que está tratando de describir la palabra. Entonces, esto Russell teorizó de que crea una subsistencia de lo que uno está diciendo. O sea, si yo digo dragón o hablo sobre una sirena, lo que estoy haciendo es trayendo en existencia el dragón y la sirena, pero de una forma de existencia que él le dice subsistencia. Pero de todas maneras estamos esencialmente con un poder de crear las palabras que nos dé la gana. Todas las palabras. Puedo hablar sobre mi familia infinita. Y en sí esto ya es algo con peso metafísico que subsiste, aunque no exista. Russell deja este pensamiento que virtualmente le da estatus metafísico a lo que sea, gracias al profesor George Moore, que le deja saber el problema con esta teoría de lenguaje y mundo. Pero entonces termina diciendo de que hay dos palabras solamente que tienen valor denotivo, que son las palabras this and that, esto o eso, porque cada vez que se dicen estás asegurado de que van a denotar a algo. ¿Qué pasó con el resto de las palabras que originalmente se consideraban ser palabras denotadoras? Las palabras como pullover, árbol, tierra. Estas palabras ahora tienen estatus descriptivo. O sea, las palabras describen y las palabras que denotan es esto o eso. Otra cosa que Russell quiso hacer al final cuando cambió su teoría es mantener el estatus de las proposiciones como verdaderas o falsas. O sea, la proposición en sí puede ser o verdadera o falsa, no más nada. La vida de Wittgenstein, ¿cómo fue? Bueno, se crió en una familia con un poco de dinero, clase media alta. El padre lo educó toda la vida en la casa, un trabajo que no hizo muy bien porque a la hora de aplicar a las escuelas, las mejores escuelas no lo aceptaron. Tuvo que ir a una escuela de bajo nivel que se llamaba una moderna secundaria, una escuela donde fue él contemporáneo con Adolf Hitler. En esta escuela él desarrolló un amor por la aeronáutica, o
sea, volar. Desarrollé este amor porque oyó de que era una carrera que tenía como requisito ser valiente y ser genio, porque tienes que ser valiente para poder montarte en un avión y genio para poder crear el avión. Entonces él se va a estudiar a Manchester, aeronáutica, y en lo que estaba trabajando en un hélice, o sea, en un ala, se volvió interesado por las propiedades matemáticas y hizo un papel y lo entregó y le dijeron que en sí el papel no estaba bueno, pero que si estaba interesado en las matemáticas les recomendaron a ver a Bertrand Russell. Fue a la universidad, vio a Russell y se hizo estudiante de él. Y en el tiempo con Russell le inculcó el amor por el interés entre la conexión del significado del lenguaje y la conexión entre el lenguaje y el mundo en sí. Él escribe su primer libro, el Tractatus Philosophicus, unos años después. Un libro que tenía terminado en el tiempo que estuvo en el frente italiano durante la guerra. La tesis fundamental de este libro es de que el mundo en sí y el mundo del lenguaje son mundos complejos. Pero cuando los diseccionamos y llevamos lo complejo a lo simple, nos damos cuenta de que lo que hace el lenguaje es mapear al mundo. O sea, el lenguaje es un mapa en lo más simple del mundo. El arreglo de nombres en una proposición elemental es una foto del arreglo de objetos que constituye al mundo de verdad. Entonces, ¿cuál es la relación del mundo al lenguaje? El mundo, dice Wittgenstein, que está compuesto de hechos y el lenguaje compuesto de proposiciones. Y como estructuras complejas, tienen que tener un principio fundamentalmente simple. Y aquí en este principio simple es donde vemos cómo mapean, cómo se conectan el lenguaje y el mundo en sí. Ahora, en la esfera del mundo tenemos los hechos. Los hechos están compuestos de estados de cosas. Los estados de cosas están compuestos de cosas. Va a ser paralelo al lenguaje. Con el lenguaje tenemos las proposiciones, la colección de proposiciones. La colección de proposiciones está compuesta de proposiciones elementarias. Y las proposiciones elementarias están compuestas de nombres. Ahora esto se conecta. Los nombres son foto de las cosas. Las proposiciones elementarias se conectan a los estados de cosas y las proposiciones en sí se conectan a los hechos. Esta foto captura la forma en la que las diferentes estructuras formales se pueden representar a cada una. Por ejemplo, tengo un amigo de que puede tocar guitarra por oído. O sea, escucha una canción y puede tocar la guitarra. No conoce ni sabe cómo leer las notas. Esta conexión del toque de la guitarra y el sonido que se oye es la foto. Los nombres, por ejemplo, Carlos, son una foto de un objeto. O reja, cerca, son una foto de un objeto. Y esta relación puede subir, como les mencioné, hasta el nivel de las proposiciones y los hechos. Entonces, con este libro, el Tractatus, Wittgenstein dice que ha resuelto todos los problemas de la filosofía. Si la proposición es la foto de algo, entonces tiene significado. Si no, entonces no tiene significado. Entonces, para él, el único discurso con significado es la ciencia. La ética, la metafísica y los otros ramos filosóficos no tienen significado, por el hecho de que no tienen foto a lo que se le pueda mapear. Pensando que había resuelto el problema de la filosofía, con el hecho de que si no tiene foto, entonces no es algo con significado, Wittgenstein empieza a enseñar
Una cosa que no le fue muy bien porque a los 4 años le pegó un chamaco, lo noqueó y lo botaron. Después de unos años haciendo investigaciones, las notas que tenía él y las notas de los estudiantes sobre los discursos de él se recopilaron y se creó el trabajo que se conoce hoy como las Philosophical Investigations, investigaciones filosóficas. En este trabajo él rechaza completamente el Tractatus. Lo único que se mantiene es la idea de que los problemas filosóficos son problemas de la misinterpretación del lenguaje. Wittgenstein vio que en el Tractatus tenía un punto de vista demasiado simplístico de lo que se puede considerar lenguaje. Se dio cuenta de que el lenguaje no es nada más que proposiciones, que el lenguaje se puede manifestar en una variedad de formas y con varios diferentes fines. Podemos comandar, podemos preguntar, aceptar, podemos usar el lenguaje físico y otras formas de lenguaje. Dice en su nuevo texto, Investigaciones Filosóficas, que los problemas filosóficos vienen de la misinterpretación del tipo de lenguaje que estamos usando. O sea, él llama a estas diferencias áreas de lenguajes, le llama juego de lenguaje. O sea, de la misma manera que un juego de béisbol o de basquetbol tiene una serie de reglas, cada juego de lenguaje tiene las suyas. Estos juegos de lenguaje funcionan de la misma manera y están tejidos a la tela de la sociedad. Se puede decir que en su última teoría, el significado lingüístico que teoriza es basada en el uso. Es decir, el significado de lo que uno dice está interconectado al uso en el que uno lo usa. Entonces, yo puedo decir de que me encanta correr. Y el significado de lo que yo digo depende en qué tipo de juego esté jugando. Si estoy jugando el juego literal, entonces lo que digo, me encanta correr, es una proposición literal, me gusta correr. Si estoy jugando un juego metafórico, puedo estar diciendo de que me gusta correr de las circunstancias difíciles. Todo dependiendo del tipo de juego que yo juegue. Se puede decir la misma cosa, pero se puede interpretar por una variedad de diferentes juegos. Ahora, mi esposa me puede decir a mí, Carlos, tú nunca ayudas en la casa. Y yo le puedo recordar la semana pasada cuando limpié o lavé los platos, lo que sea. Pero yo estoy jugando el juego literal. Yo estoy en un juego de lenguaje literal y yo interpreto lo que ella me está diciendo como una cantidad de hechos y yo respondo diciéndole hechos que van en contra de lo que ella está diciendo. Ella puede haber estado jugando el juego emocional. O sea, quiero que seas más considerado conmigo. Es el mensaje que ella me pudiera estar mandando si lo transferimos al juego literal. Wittgenstein ve que en la diferencia de estos juegos es donde vienen las misinterpretaciones filosóficas, las preguntas que no se pueden responder. Cuando llegamos fichas de un juego que no van en el otro, ahí es cuando hacemos preguntas que él dice filosóficas que no podemos responder. Si yo estoy jugando un juego de parchís o de dominó con una pieza de ajedrez, no voy a poder hacer nada. Lo mismo con filosofía. Si estamos hablando sobre un juego y estamos usando partes de un juego en otro en el que no en sí caben las fichas, vamos a estar en la misma posición que estar jugando dominó con fichas de ajedrez. Estos juegos de lenguaje, como mismo los deportes en sí, no hay una propiedad ni cualidad que esté constante en todos los juegos. Es lo mismo el lenguaje. Estos juegos de lenguaje. No hay una propiedad ni cualidad en sí que se mantenga en todos los juegos. Pero lo que tienen es lo que él dice family resemblance, que significa de que tienen una interrelación parecida a la de una familia. Nosotros podemos tener un tío que se parezca un poco a nosotros, pero no va a ser nosotros, las reglas no van a ser idénticas. Es lo mismo con el lenguaje. Esta relación de familia, se le dice familia porque cada uno tiene reglas que son muy similares
al otro tipo de juego. Pero en sí ningún juego es idéntico. Es lo mismo que el deporte. Hay reglas similares en el basquetbol que en el béisbol o en el fútbol, pero en sí no son los mismos juegos. Lo que tienen es una interrelación parecida a la de una familia. Entonces, ¿por qué le llama juego? Bueno, como hablamos, por el simple hecho de que es muy difícil definir lo que es un juego. No hay una cualidad en sí que esté constante en todos los juegos. Y por eso es de que Wittgenstein termina diciendo de que lo que tenemos es una serie de diferentes juegos del lenguaje y de que los problemas filosóficos se resuelven entendiendo en el tipo de juego del lenguaje que estamos jugando en el momento y en el espacio específico en el que estamos hablando, y de que hay muchos juegos o preguntas que nos hacemos de que son como jugar ajedrez con fichas de dominó o viceversa. Son cosas que no se pueden responder por su propia naturaleza, son parte de un juego y no se pueden jugar en el otro. Espero que hayan disfrutado este video de Ludwig Wittgenstein. Denle like, compártanlo con su familia, los amigos, a cualquiera que le guste filosofía. Ayudaría bastante y hemos pasado un poquito más de trabajo para crear este video que los otros, so que apreciaríamos un poco de amor, un subscribe, un like, un comentario. Sean interactivos en los comentarios, díganme si fallé en algo o si quieren expandir algo de lo que dije, pero gracias por ver el video. Chao.